pasada, ¿sí? Vamos a... ¿Qué caras? Vamos a evaluar la clase de la semana pasada, que fue aleaciones, que ya la tienen subida, y la clase de hoy. Esas dos. ¿Sí? Recién Alejandra me comentó, bueno, de paso se los digo, que el parcial está pensado para que se tome el martes 10 de agosto, ¿sí? O sea que quedan la semana que viene una clase y después de las vacaciones, el primer martes después de las vacaciones, la última, y después ya después vamos a hablar después de las vacaciones en la clase anterior al parcial dando más detalles, pero para que ya más o menos, ¿tienen alguna otra fecha ya para rendir? Sí, el 9 de agosto el de inglés. Claro, porque son más o menos por cómo está programada el fin de una materia y el principio de la otra. Más o menos en esa semana les van a caer todos. Bien. ¿Sí? Lore, ¿el de Profe, inglés no es el 2 de agosto? ¿Cómo? Que me parece que el de inglés es el 2 de agosto, no es el 9. Ah, no, eso no tengo idea yo, chicos. No, le digo por las dudas, porque capaz que alguna de las dos lo tiene mal anotado. ¿para No, qué yo sabía que era el 9 de agosto. Ah, Y bueno, no? ayer nos gracias. dijeron. No, de nada. Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy. Sí, profe, le hacía una pregunta. ¿Sabe las notas Sí. del parcial? Que yo justo el martes pasado lo cerré rápido pensando que el sistema me devolvía el parcial y no pude ver qué puntuación tuve. Yo les digo las notas. ¿Todos quieren las notas? Yo no, por lo menos. A mí me la dijo el sistema. Bueno. No. Tengo Lorena, o una u otra, porque de Luca Lorena tenés un 8. Bien, gracias. ¿Más quieres saber? Yo, profe, me decís, por favor. Sí. Blanco Micaela, 8. Gracias. Les vamos a aclarar. ¿Vieron Yo- justo esta comisión? Pero hubo quienes dieron el parcial 2 veces. Aquellas personas que abrieron el formulario y rindieron 2 veces, se cuenta solamente la primera nota, ¿sí? Porque aparecieron dobles notas no sé si justo en esta comisión, no me acuerdo, pero Almendra, un 6. ¿Qué más? Buenísimo, profe, gracias. Profe Prieto, no sé si era un 4 o un 6, no sé. Prieto, un 6. Pero Prieto, ¿vos rendiste 2 veces? No. Ah, bueno, es la nota que viste cuando No. decía ver puntuación. Todavía. Se tiraba una puntuación y después se tiraba otra. Y cuando me tiraba, no sé, no vi bien si me tiró el 4 o el 6 y se me cerró después. Bueno, chicos, acuérdense de que la evaluación es al principio de la clase 8:15, todo como la semana pasada, ¿sí? Perfecto. Bueno, Okay. Morales entonces, está presente. sí, ahí la vi. Están sin luz. Bueno. Morales, Correa, están todos sin luz. Profe, ¿y los parcialitos también son parte de la promoción o no? Por supuesto. Gracias. Bueno, el tema de hoy entonces es cerámicas dentales, ¿sí? Cerámicas dentales porque la porcelana dental es un material de tipo cerámico, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado en la primera clase, que habíamos dicho que los materiales se clasificaban en metálicos, cerámicos y orgánicos, ¿recuerdan?
Sí. Sí, Bien. profe. Habíamos hablado de que cada uno era la combinación de esos elementos que había en la tabla de Mendeleev. En el caso de los cerámicos es la unión de un metal más un no metal. Ese tipo de estructuras que constituyen a los materiales cerámicos son estructuras de tipo cristalinas, ¿sí? Acuérdense que las estructuras podían ser cristalinas, que eran totalmente ordenadas en el espacio, o estructuras de tipo amorfas, que es una estructura totalmente desordenadas. En el caso de las uniones que van a unir a esos, valga la redundancia, a esos átomos metálicos y no metálicos, son uniones de tipo iónicas y covalentes. Entonces sería la estructura amorfa, que es una estructura totalmente desordenada, y la estructura cristalina, que es, fíjense la diferencia entre ambas estructuras, que es totalmente ordenada. ¿Por qué hablamos de estructuras amorfas? Porque un material cerámico, si bien tiene estructura cristalina, hay una excepción entre los cerámicos que tiene estructura amorfa, y justamente es el vidrio, ¿sí?, que va a conformar parte de la estructura de los materiales que vamos a ver hoy. Las porcelanas dentales tienen muchos usos en odontología. Ahí ven que se utilizan para coronas, puentes, para carillas, para incrustaciones, para dientes artificiales y muñones, que son usos que comenzaron al principio de la porcelana dental o cerámica dental, pero que después no fueron tan utilizadas asiduamente, ¿sí? Hay otros materiales de más uso que no tienen la técnica de confección de la porcelana, por ejemplo, para un diente artificial, como por ejemplo las resinas acrílicas. Eso es tema de la próxima clase. Bueno, ahí tienen algunas fotos de porcelana. En realidad la porcelana es uno de los materiales utilizados en odontología más estéticos que existen, ¿sí? Junto con el material de restauración que ustedes conocen con el nombre de compósito, resinas combinadas. En este caso es un material que se utiliza en el laboratorio para confeccionar restauraciones de tipo altamente estéticas. Ahí tienen unas carillas. Ahí tienen una incrustación, ¿sí? Las incrustaciones son como, por ejemplo, en este caso, cuando hay que hacer grandes restauraciones que no se pueden hacer restauraciones simples con un material de inserción plástica, o sea, que lo colocamos en forma plástica y endurece en la cavidad. Se pueden hacer este tipo de restauraciones más amplias, más complejas, en donde vamos a reponer grandes cantidades de sustancia dentaria. Entonces, en este caso se hacen incrustaciones que serían restauraciones de inserción rígida. Fíjense que al hablar de un material de inserción rígida, estoy hablando de una restauración que se confecciona fuera de la boca del paciente y que después se cementa dentro de la pieza dentaria de manera definitiva. Eso sería una incrustación. Para confeccionar pernos, ¿sí?, los llamados pernos de fibra de vidrio, por ejemplo. Dientes artificiales que prácticamente en muy pocas ocasiones se confeccionan. Sí, ahí tienen, por ejemplo, superior izquierdo una carilla, o para confeccionar una porcelana sobre metal, o ya hablando de porcelanas libres de metal, que son las actuales, por ejemplo, las de circonio. La verdad que la porcelana tiene muchos usos. ¿Cómo se presenta comercialmente la porcelana para uso en el laboratorio, por ejemplo? Se presenta en forma de un polvo y un líquido. El líquido por lo general es agua destilada o líquidos en base a algún tipo de glicerina. Y después el polvo, ¿no es cierto? Hay avíos que son muy grandes y ustedes ven acá que siempre hay un muestrario de color para que el laboratorista pueda hacer la confección de esa porcelana siguiendo la guía
que tiene que tener obviamente el odontólogo para decirle al protésico qué tipo de dientes, qué tipo de coloración tiene que hacer para la confección de la porcelana. Vienen en muchos colores de polvo. Esos colores, si bien ustedes los ven, o sea, obviamente un diente nunca lo habrán visto de estos colores, sino que estos colores, después cuando se hace la cocción de la porcelana, se transforman en realmente el color del diente del paciente. Bueno, diferentes tipos de avíos. Vamos a las ventajas y las desventajas de la porcelana, ¿sí? Teniendo en cuenta, por eso les digo que recuerden que es un material de tipo cerámico. Si es cerámico, fundamentalmente tienen que tener ustedes en cuenta que es muy rígido, pero también es muy frágil, ¿sí? Entonces, entre las ventajas podemos nombrar gran estabilidad química, excelentes propiedades ópticas, que es lo que yo recién les mencionaba en cuanto a la estética, buenas características de superficie, excelente biocompatibilidad, cosa que habíamos hablado la semana pasada cuando mencionamos ese término en la clase de aleaciones, o sea, no produce ningún tipo de alteración ni cambio en el medio bucal, alta resistencia mecánica, tiene un coeficiente de variación dimensional térmico próximo al diente, recordando con respecto a lo que es el coeficiente de variación dimensional térmico, recordamos que era la expansión o contracción que tenía ante cambios térmicos el material una vez colocado en la boca, ¿sí? Bueno, tiene ese coeficiente muy próximo al diente, tiene un ajuste óptimo y tiene alta radioopacidad, o sea, todas características que le otorga una buena técnica de confección, no lo olviden, porque todo esto se da si la porcelana, sea una porcelana sobre metal o un casquete o una porcelana sin metal, esté bien confeccionado, o sea, tenga una buena técnica de confección o preparación. Ahora bien, tiene algunas desventajas. Primero, la porosidad. Ya vamos a ver cómo la podemos solucionar. La fragilidad, si bien tiene altas propiedades mecánicas como resistencia o rigidez, es frágil. Tiene gran contracción durante la elaboración. Cada vez que ustedes colocan para hacer una cocción de la porcelana en el horno, esa porcelana tiene contracción a la cocción, en la cocción, o sea que siempre hay que poner un poquito de más en la preparación o en la confección para que durante la cocción esa contracción se vea disminuida o reducida. Tiene desgaste de dientes antagonistas, por eso es que yo les decía que con respecto a hacer, por ejemplo, una prótesis con mucha cantidad de piezas dentarias de porcelana, hay que ver con qué piezas dentarias o qué piezas dentarias van a ser las antagonistas, porque tiene esa mala propiedad, o sea, desventaja que desgasta los dientes antagonistas. Y tiene un proceso de manejo y elaboración bastante delicado, por eso hay que conocer mucho la técnica de confección. Esas serían las ventajas y las desventajas. ¿Vamos bien? Bueno, la composición básica son 4 elementos fundamentales, ¿sí? El feldespato, que es el elemento que está en mayor porcentaje dentro de la composición, que sería el aglutinante. ¿Qué sería un aglutinante? El que une o junta a las partículas de relleno, ¿sí? En este caso el relleno es la sílice. Tiene carbonatos, que son los que van a otorgar la temperatura de fusión, y tienen óxidos metálicos, que son los que van a otorgar el color. Entonces, feldespato, sílice, carbonatos y óxidos metálicos. Bien,
Ahí tienen óxidos, algunos ejemplos: óxido de hierro, de cobre, que le otorgan tonalidades marrones o verdes, de titanio, ¿sí? Y de cobalto. Esos son algunos ejemplos de óxidos metálicos. No se preocupen porque después se les va a subir el power. Bueno, vamos a hacer una clasificación de las porcelanas según su temperatura de cocción. En alta, media, baja y ultra baja. ¿Sí? No importa que en este momento no recuerden estas temperaturas, ¿sí? Fíjense que cada una de las clasificaciones de las porcelanas se utiliza para cosas diferentes, o sea que la temperatura de cocción de la porcelana me va a estar definiendo para qué voy a usar esa porcelana. Las más utilizadas, ¿sí?, son estas dos, la baja y ultra baja. ¿Sí? Entonces, alta, media, baja y ultra baja. Eso era clasificación de la porcelana según su temperatura de cocción. Pero también podemos hacer una clasificación según la técnica empleada para hacer su confección o variantes en los componentes. Entonces tenemos las feldespáticas reforzadas, las porcelanas sobre metal, las inyectadas o también llamadas coladas, o sea que inyectadas y coladas es lo mismo, las infiltradas y las mecanizadas. Si bien vamos a hablar un poquitito de cada una, las infiltradas prácticamente ya no se utilizan. Y vamos a hablar un poquitito de lo que es una técnica mecanizada, si bien yo se los nombré la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de esas pastillas, esos círculos de metal que se hacían por técnica CAD/CAM, por fresado, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, también son las mecanizadas, se obtienen por esta técnica, vamos a ver un poquitito hoy, si bien después más adelante vamos a volver tanto a dar porcelana, más en detalle, como a dar CAD/CAM, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tipos de porcelanas. ¿Por qué acá dice feldespáticas y feldespáticas reforzadas? Porque las feldespáticas, si bien son las más estéticas, son las que menos resistencia tienen. Entonces surgen las feldespáticas reforzadas, que son las feldespáticas a las cuales se les han colocado dentro de la composición algún tipo de elemento o de fase que me va a evitar la propagación de las microrajaduras, porque ¿qué desventaja importante habíamos dicho que tenían las porcelanas? Eran frágiles, ¿sí? Entonces, esa fragilidad, si comienza una rajadura en la porcelana, esa rajadura rápidamente, como si fuera la rajadura en un vidrio, rápidamente se va a propagar por la estructura de la porcelana y esa porcelana se va a terminar rompiendo. Si yo a esa porcelana le coloco algún elemento o fase que me frene la propagación de esa rajadura, impido que esa porcelana en definitiva se fracture. Entonces, ¿cuáles son esas fases que yo le puedo colocar o esos elementos que se le pueden colocar en la estructura de una porcelana de tipo feldespática que es amorfa, ¿sí?, para evitar la propagación de la rajadura? Bueno, acá tienen toda una lista, ¿sí?,
por ejemplo, alúmina, circonio, circonio parcialmente estabilizado con itrio, hidroxiapatita, mica, disilicato de litio, leucita. Son elementos y fases que me van a impedir y a detener la propagación de las microrajaduras. Entonces, sí, decime. Puede ser que la porcelana no tenga reparación, ¿no? Una vez que se rompe. ¿Esa es una desventaja también o no? Y no, claro. No se puede, prácticamente no se puede reparar. Tiene que ser un detalle muy, muy pequeño, pero si no, no hay que hacer todo otra vez. Okay. Como con el Sí. material Deflex, ¿no? No, Deflex es otra cosa. Sí, pero el material también, o sea, una prótesis que rompe de eso es como no se puede arreglar, o es muy complejo o algo así. Claro, sí, pero bueno, no se mezclen con eso que es, eso lo vamos a ver también cuando hablemos de resinas acrílicas, ¿eh? Bueno, yo para que no mezclen, no saquen el foco de que estamos hablando de un cerámico, ¿sí? Bien. Vamos a explicar rápidamente cómo es la técnica de confección de una porcelana sobre metal, ¿sí? Nada hay más resistente que colocar una porcelana sobre un casquete metálico, porque el que en realidad va a soportar la carga cuando ese paciente muerda va a ser directamente el metal, o sea, se va a transferir directamente de la porcelana al metal. Entonces, el que soporta las fuerzas en una porcelana sobre metal es el casquete metálico, como dice acá, porcelana sobre casquete metálico. Soporta fuerzas, entonces se utiliza por lo general para coronas y puentes del sector posterior. Coronas y puentes del sector posterior. No son estéticas. ¿Por qué? ¿Por qué no son estéticas? A ver, ¿qué me dirían ante esa pregunta? Se ven. Se ven a simple vista, puede ser. Bueno, a simple vista, a ver. ¿La cerámica deja traslucir el metal? Exacto. La porcelana, al ser un material cerámico, tiene mucha translucidez y transparencia. Son dos propiedades ópticas que tiene la porcelana, que podrían ser ventajosas desde el punto de vista de decir, bueno, coloco solamente una restauración de composite, vamos a ir a otro material, ¿sí?, que tiene características ópticas, pero esta abajo tiene un material que es opaco, que es una aleación metálica. Entonces, si no está muy bien hecha la confección, y sobre todo en sector anterior, ustedes habrán visto pacientes que por ahí se sonríen y se les ve ese bordecito, sobre todo a nivel gingival, cerca de la encía, en donde la porcelana es más delgadita y ahí se ve. Por eso, en sector anterior prácticamente no se usan, pero sí son muy buenas para sector posterior. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se vean en una persona que se ría, ¿sí?, premolares y molares, y aparte tienen la ventaja de que son muy resistentes para sector posterior, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les dije, vamos a ver la semana que viene lo de aleaciones para porcelana? Porque las aleaciones que se van a colocar para confeccionar una porcelana sobre metal no es cualquier aleación, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué no cualquier aleación. Entonces, aleaciones para porcelana sobre metal. Porque el casquete, ¿cómo se va a confeccionar? ¿Por qué técnica? La técnica de colado. Por la técnica de colado, cosa que ustedes ya saben, ¿sí? O sea que no vamos a repetir. Vamos a hablar solamente un poquitito, muy sintéticamente, de las aleaciones para porcelana sobre metal. Habíamos visto esta diapositiva la semana pasada. ¿Qué requisitos tiene que reunir una aleación para porcelana sobre metal?
Bueno, temperatura de fusión mayor a la de la cocción de la porcelana, porque si tiene una temperatura de fusión, esa aleación menor que la temperatura a la cual va a fundir la porcelana cuando yo haga la cocción en el horno, eso no me va a servir, se me va a fundir también el casquete. ¿Se entiende? Entonces, la temperatura de fusión debe ser mayor a la de la cocción de la porcelana que viene arriba. Segundo requisito, el coeficiente debe ser similar a la de la porcelana, porque si la aleación tiene un coeficiente de variación dimensional térmico, o sea, se expande y se contrae, en un número que no sea igual o semejante al de la porcelana que voy a colocar arriba, o sea que va a haber una incompatibilidad entre ese grado de expansión y contracción del casquete y de la porcelana, se va a separar la porcelana del casquete, ¿sí? Entonces, los coeficientes de ambas cosas deben ser similares. Tercer requisito, dar soporte rígido a la cerámica. Obviamente, eso es muy importante. Y fundamentalmente, fíjense este último, formar óxidos para adherirse a la porcelana, porque una de las formas de adherir la porcelana al casquete metálico es por adhesión o unión de tipo química, o sea, por uniones entre la porcelana y el metal de tipo química, si bien después va a haber una posterior también confección, o vamos a ver cómo hacemos para otorgarle algún tipo de traba mecánica al casquete para que después cuando ustedes coloquen la porcelana se trabe mecánicamente, pero ya deben saber que la porcelana al casquete metálico se une por traba mecánica, pero también por una adhesión de tipo química, o sea, por que hay uniones químicas primarias fuertes entre el casquete y la porcelana. ¿Dudas hasta ahora? Bien. Entonces, fíjense de qué pueden ser las aleaciones nobles y no nobles. Las aleaciones pueden ser para porcelana nobles y no nobles. ¿Sí? Fíjense, estos son algunos ejemplos de las nobles. Si bien, les vuelvo a repetir, las aleaciones nobles no son prácticamente hoy utilizadas. Y estos son ejemplos de aleaciones no nobles. Recuerdan que las aleaciones no nobles deben tener un elemento que otorgue pasividad. En este caso, el cromo. Por ejemplo, cromo cobalto o cromo cobalto níquel. ¿Sí? Estas son las más utilizadas para porcelana sobre metal. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, la unión es química y mecánica. ¿Sí? Esto, no se preocupen por esto. Química ya les expliqué cómo es, y mecánica por medio de un arenado, que lo que produce ese arenado sobre el casquete metálico es una serie de, como si fuera poritos, imperfecciones o rugosidad sobre el casquete que hace que cuando se coloca la porcelana quede trabada mecánicamente. Vamos entonces a la manipulación. Lo primero que hay que hacer es confeccionar el casquete metálico, ¿sí? ¿Eso cómo lo va a hacer el protésico, la confección de ese casquete metálico? Porque yo le voy a mandar, o sea, el odontólogo le va a mandar una impresión del tallado que hizo, ¿sí? Y el odontólogo, el protésico va a hacer la confección del casquete. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el encerado, todo, como ustedes ya saben, de la técnica de colado, para no hacerlo tampoco tan largo. Una vez que el protésico me confeccionó el casquete, me lo va a mandar a mí, al odontólogo. ¿Para qué? Para que yo compruebe el ajuste y los espesores. ¿Sí? El espesor es muy importante, que lo determiné yo cuando hice el tallado. Entonces, yo voy a comprobar cómo queda ese casquete que me mandó el protésico ya confeccionado en boca. Entonces, esto supónganse, vamos a hacer un puente. Un puente tiene este pilar central, lateral, canino, ¿sí? Entonces voy a hacer el encerado.
y después cuando el mecánico me mande el trabajo me va a mandar esto, ¿sí? En metal. Una vez que yo probé eso en metal, se lo voy a volver a mandar al protésico dental. En ese caso, el protésico acuérdense de esto, acuérdense de esto que está brillante. Porque yo ahora lo que le voy a pedir al mecánico cuando se lo vuelvo a mandar es que haga lo que se llama desgasificación. Esa desgasificación lo que me va a producir es una limpieza y me va a producir los óxidos. ¿Para qué yo quiero ese casquete oxidado? Porque esos óxidos van a ser los responsables de la unión química de la porcelana al metal. Si yo no tengo óxido sobre ese casquete, la unión química no se va a producir, ¿sí? Estos valores de temperatura son solamente para que ustedes vean cómo va, son ejemplos, ¿sí? No es que se haga a esta temperatura, Bien, entonces, una vez que el mecánico hizo esto, la desgasificación, cuyo objetivo es limpiar y generar óxidos, me lo va a mandar, y fíjense cómo me lo va a mandar. ¿Cómo era esto antes? Brillante. Ahora que está oxidado, ¿cómo está? Obviamente oxidado, o sea, está todo oscuro, ¿sí? Profesora, una pregunta. ¿La desgasificación con qué se hace? ¿Con un horno de porcelana? Claro, se coloca el casquete en el horno, por ejemplo, a esa temperatura de 950, que es orientativa nada más, a título orientativo, y se oxida, o sea, se pone negra, ¿sí? Bien. Entonces, yo acá ya voy a poder tomar el color para que después el protésico empiece a hacer el cargado de la porcelana. Entonces, bueno, coloco el color, tomo el color con el tipo de porcelana que el protésico esté acostumbrado a realizar las porcelanas. Yo tengo que tener el mismo muestrario de color que la porcelana que va a trabajar él. Bien, estas ya son fases que hace el protésico dental, ¿sí? Lo primero que va a hacer con ese casquete que está oxidado es colocar la primer capa de porcelana que se llama opaco. Es la única de las porcelanas que viene en pasta. Y se llama opaco y pone el mecánico una o dos capas para ocultar el metal, para ocultar el color que tiene ese casquete. Entonces coloca una o dos capas y hace el llevado al horno para que eso se cocine, porque el opaco es una porcelana. La única diferencia es que es una porcelana que en vez de venir en polvo líquido viene en pasta. ¿Me van siguiendo? Entonces, la función del opaco, tapar el color del casquete. Fíjense la cocción del opaco. Inferior a la que se hizo la desgasificación. Entonces, fíjense que tiene pinzas, el protésico tiene pinzas especiales para tomar el casquete, ¿sí? Porque hay que tratar de no contaminar ese casquete, y empieza a colocar el opaco con pinceles especiales, etcétera, etcétera. Una vez que colocó, este es un horno muy moderno, ¿no? De todo automático, bien. Una vez que lo colocó, ya está la primera capa. La siguiente capa es la capa del cuerpo dentina, ¿sí? Entonces, ese cuerpo dentina se va a llevar con pinceles y espátulas en exceso, porque ¿se acuerdan que habíamos hablado que se produce contracción cada cocción de la porcelana? Entonces, lo colocamos en exceso, lo llevamos al horno para que se produzca la cocción de esa capa que es el cuerpo dentina. Fíjense cómo yo ya
voy colocando ese cuerpo o dentina en diferentes capas y tengo que tener fundamentalmente idea, o sea, ustedes van a tener que tener fundamentalmente idea de dos cosas fundamentales, para lo cual ya se están preparando. Primero, anatomía dentaria, fundamental. Si ustedes no saben la anatomía dentaria, tanto de piezas dentarias del sector anterior como posterior, como cuántas cúspides tiene un premolar o molar, fosas, fisuras, mamelones, cúspides, techo a dos aguas, borde incisal. Si ustedes no tienen idea de anatomía dentaria, ni se pongan a hacer esto ni ninguna otra cosa, ¿sí? Ese punto fundamental, por eso ya están cursando una materia los viernes, que es, no sé cómo se llama, pero es la parte de anatomía dentaria, ¿no? ¿Cómo se llamaría la materia? Anatomía. Claro, Anatomía. Bien. Pero digo, hablan algo más de anatomía dentaria en esa materia, ¿no? Sí, anatomía general, General. y dentaria. Dentaria. Bueno, entonces, primera cosa, fundamentalmente, entonces, anatomía dentaria. Y segunda cosa fundamental, propiedades ópticas. Un diente no es igual en toda su cara vestibular, supónganse. No tiene el mismo color en incisal que en gingival, que en el tercio medio. Entonces, ojo con estas dos cosas, anatomía dentaria y propiedades ópticas, estética. No se olviden que el odontólogo les va a pedir a ustedes estética y anatomía dentaria. No se olviden de esas dos cosas que son fundamentales. Fíjense cómo siguen con pinceles, ¿sí? Construyendo lo que es, acuérdense que era un central, un lateral y un canino, construyendo lo que es toda la parte de la anatomía dentaria. Siguiente capa, ya hice la cocción de la dentina. Siguiente capa, esmalte o traslúcido, ¿sí? Se hace a una cocción de 800, fíjense cómo va disminuyendo la cocción de una capa a la otra. Una vez que pusieron el esmalte, le van a volver a mandar al odontólogo para que pruebe eso en boca, espesores, color, la forma y van a poder agregar o quitar el material. En este momento todavía la superficie está opaca. Por eso todavía ustedes pueden hacer algún desgaste o pedirle al protésico, mira, vamos a poner un poquito más acá, más allá, desgastarme un poco. ¿Se entiende? Todavía se puede. Fíjense cómo está la superficie. La última capa en la confección de la porcelana es el glaseado. El glaseado se coloca para eliminar la porosidad, desventaja que habíamos visto en las desventajas de la porcelana, da brillo y lisura superficial. Entonces colocan, una vez que ya no haya que hacerle nada más y esté todo perfectamente de acuerdo entre el odontólogo y el protésico, ya está perfecta de todos lados, vamos a poner el glaseado, es la última capa. Fíjense que cada vez menos temperatura. ¿Qué es el glaseador? El glaseador, como el opaco en una porcelana, el glaseador también es una porcelana, pero es una porcelana transparente, con un punto de fusión 50 grados menor a la del esmalte, o sea, a la de la última capa que se colocó antes de colocar el glaseador. ¿Quedó más o menos la técnica? Más o menos. Después igual, más adelante vamos a tener tiempo de volver a la porcelana. Fíjense cómo coloco el glaseador. Estos son unos tutores que es para llevar, estos que ustedes ven acá, son unos tutores para llevar, en este caso, el puente a la cocción. ¿Sí? Este es como si fuera una base de revestimiento. Y fíjense cómo queda
una vez colocado el glaseador y hecha la cocción del glaseador, esa porcelana sobre metal. ¿Bien? ¿Se entendió cómo es la técnica? Bien. Sí, profe, sí. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Del opaco es el único que se pone en 2 capas y del resto una sola? No, se van poniendo las capas suficientes hasta que se construye lo que vos, teniendo en cuenta que después del opaco viene la dentina. La dentina. Y después, ojo con las capas, porque eso tenés que ir viendo, porque después acordate que falta el esmalte y después Sí. falta el glaseador, que si bien el glaseador es una última capa muy delgada, todo va ocupando diferentes espesores. Vale, Entonces claro, da hay un que grosor. ir, exactamente, o sea que hay que ir viendo con respecto a los dientes vecinos y el antagonista. Listo, gracias, Bien. profe. Esto es solamente para que vean cómo, ¿se acuerdan lo que nosotros poníamos para reforzar esa porcelana? La feldespática, el valor que tiene de resistencia. 90, la luminosa ya tiene, porque se le puede colocar alúmina, tiene un poco más de resistencia. Fíjense la de leucita, pero cuando nosotros hacemos una sobre metal es la mejor, hasta ahora, lo que estamos viendo es la mejor. Bien. ¿Cuál era entonces la desventaja de una porcelana sobre metal? Que no era estética y que podía verse, ¿ven este margen que hay acá? Chiquitito, finito. Bueno, esto se puede llegar a traslucir, porque obviamente la porcelana a este nivel es muy delgada, ¿sí? Fíjense en incisal como es translúcida también. Entonces, ¿se podría conseguir confeccionar una porcelana que no tenga ese soporte metálico, pero que siga siendo resistente tanto como si lo tuviera? Entonces, surgen lo que se llaman porcelanas vaciables, que son las que habíamos visto en la clasificación de las porcelanas. Vieron que vimos las porcelanas feldespáticas, las feldespáticas reforzadas, y después venían las coladas o inyectadas, las infiltradas y las mecanizadas. Esas son porcelanas vaciables, o sea, porcelanas que no tienen un núcleo, o sea, un casquete metálico, ¿sí? Sino que tanto el núcleo o soporte de la porcelana que otorga estética es también de porcelana, ¿sí? Pero esa porcelana que me va a sostener a la porcelana de arriba es una porcelana que tiene otro tipo de estructura. Yo les dije, la porcelana que otorga estética es una porcelana amorfa, ¿sí? La porcelana que se va a colocar abajo en este tipo de porcelanas es una porcelana de estructura cristalina, ¿sí? O sea que la estructura cristalina otorga resistencia, pero la estructura que otorga muy buenas propiedades estéticas es la amorfa. Entonces, yo por más que tenga un núcleo de porcelana, si yo después no estratifico, estratificar significa colocar las diferentes capas de porcelana, como explicamos recién. Si yo después no estratifico con una porcelana feldespática de estructura amorfa, nunca voy a obtener buenas propiedades mecánicas. ¿Se entiende esto? O sea, estas estructuras que vamos a ver ahora, estas porcelanas, que son las coladas, las infiltradas y las mecanizadas, tienen una estructura que sostiene a la estructura amorfa que tiene estética. Pero estas que van abajo no tienen estética, pero tienen buenas propiedades mecánicas, tanto como un casquete metálico. ¿Se entendió? Bien. Fíjense, ¿sí? Esto sería una porcelana sobre metal, estas dos,
de la punta, y estas serían porcelanas que se llaman libres de metal. Son las porcelanas más actuales, las libres de metal. Fíjense, núcleo metálico, núcleo le llaman a lo que sostiene, ¿sí? O al casquete, vamos a llamarle, ¿sí? Le llamamos núcleo, núcleo metálico, núcleo de alúmina, ¿sí? Por ejemplo. En este caso, tanto el núcleo como la porcelana son de porcelana, ¿sí? Son de cerámica. Acá el núcleo es metálico y la porcelana de arriba es como la que estuvimos explicando hace un ratito, ¿sí? Entonces, este tipo de porcelanas, dijimos, no tiene estructura amorfa. Tiene una estructura que se llama parcialmente cristalina. Quiere decir que es una estructura parte cristalina y parte amorfa. ¿Sí? Eso se obtiene con una técnica que se llama ceramización. Repito, para la confección de los casquetes cerámicos se utiliza una técnica que se llama ceramización, mediante la cual se va a obtener una estructura parte cristalina y parte amorfa. Ese tipo de cerámicas tienen mucha resistencia, pero este tipo de cerámicas no tiene buenas propiedades mecánicas. Repito, para lo cual tenemos que hacer el núcleo de cerámicas de tipo ceramizadas, pero arriba, para la estética, vamos a utilizar una estratificación con una feldespática pura. Entonces, para que les quede bien en claro, si bien soy un poco reiterativa, pero para que les quede en claro, lo amorfo es lindo, es estético, pero no es resistente. Lo de estructura cristalina o parcialmente cristalina no es estético, no es lindo, pero es muy resistente. ¿Se entendió? Bien. Esta técnica de ceramización se realiza con temperatura, como ustedes ven acá, y con presión. Y se pueden utilizar para confeccionar coronas, puentes, incrustaciones y carillas. Entonces, coladas o inyectadas. ¿Cómo se obtendrán estos casquetes colados o inyectados? ¿Por qué se llaman coladas o inyectadas? ¿Qué les parece? ¿Se le inyecta porque primero hay que hacer algún patrón? Porque se hace por técnica de colado, como la técnica que ustedes vieron. Lo único que en vez de inyectar una aleación, se inyecta una pastilla de porcelana. Por eso se llaman coladas o inyectadas. Vamos a ver cómo es la técnica. Fíjense cómo vienen las pastillas. Ya acá dejamos lo que vimos hasta ahora, que era polvo, líquido, ¿sí? Bien. Miren cómo vienen acá las porcelanas de diferentes colores, diferentes en bloques, de diferentes espesores, ¿sí? Esta fue una de las primeras que se utilizaron. Fíjense las pastillas. ¿Ven? Esto sería el revestimiento, ¿sí? Patrón de cera. Ahora vamos a averiguar rapidito la técnica. Les repito, cuando les digo rapidito la técnica es para que ustedes tengan visualmente una idea de cómo se hace, pero después vamos a verlo más adelante en más detalle,
con el mecánico, con el protésico técnico de laboratorio que ustedes van a tener en la parte de laboratorio de porcelana. Bueno, ¿cómo vienen las pastillas? Confección del patrón de cera. Esto es para que lo vean nada más, ¿sí? Confección del patrón de cera. En este caso, en esta técnica, el aro no es metálico, sino que es un aro de papel. Y la base, ¿sí? En vez de ser una base de goma, como las que ustedes conocen en la técnica de colado, es una base de óxido de aluminio. Fíjense, patrón de cera, fíjense los bebederos, el ancho que tienen. Si bien ustedes sabían para aleaciones que los bebederos tienen que ser anchos y cortos, ¿se acuerdan? En el caso de la porcelana, aún más hay que respetar eso, porque la porcelana, cuando se funde, es muy viscosa. No es fluida como una aleación, es muy viscosa. Entonces, si el bebedero es muy angosto, no, esa alta viscosidad es muy viscosa. No entra fácilmente por el bebedero. Entonces, fíjense el ancho que tienen los bebederos. Fíjense, se las paso rápido para que no sea también para ustedes tan pesado, ¿no? Esto como está colocado también en un vástago de dióxido de aluminio. Mezcla del revestimiento. Colocación del bebedero, colocación, perdón, del revestimiento. O sea, lo que ustedes ven acá es como el aro es de papel, arriba tiene como si fuera un contenedor de ese papel, porque si no el papel, cuando colocan el revestimiento, ¿qué haría? Se ladearía, o sea, iría de un lado a otro. Entonces es como que le otorga resistencia ese aro que, ven que acá está el aro, hay como un aro de blanco, es para sostener ese papel. Bueno, acá justamente en esta técnica están numerando los aros porque a veces en el horno se coloca más de un aro, ¿sí? La técnica es igual que la de colado, les vuelvo a repetir, pero la diferencia es que en vez de la aleación entra la pastilla fundida de porcelana. Estas son las pastillas, estos son los vástagos que van a empujar a esa pastilla. Fíjense, cuando se va, este horno ya está precalentado, fíjense la tapa, el color que tiene. Cuando va bajando esa tapa, esto, ¿qué va haciendo? Va entrando y va empujando la pastilla adentro del aro. Fíjense cómo son los hornos. ¿Ven cómo la pastilla ya está más chiquita? La pastilla, el vástago, esto es lo que empuja la pastilla hacia adentro y a medida que empuja la pastilla, esa pastilla se va transformando en viscosa. Bien. Ahora bien, ya entró, ya adentro no hay más cera, está lo que nosotros construimos, ¿sí? En porcelana. ¿Cómo vamos a buscar adentro de ese revestimiento lo que nosotros habíamos hecho en cera, que ya es en cerámica? No podemos agarrar un martillo y romper eso, porque estamos hablando, les vuelvo a repetir, en material frágil. Entonces, con un vástago de aluminio, de óxido de aluminio, vamos a medir hasta dónde penetró ese vástago, vamos a hacer una marca, y con un disco vamos a comenzar a hacer cortes para empezar a buscar dónde está esa restauración de porcelana. Voy a hacer palanca, ¿sí?
voy a desgastar el revestimiento y voy a encontrar lo que en un principio era en cera, lo voy a encontrar que es en cerámica. Voy a terminar de sacar todos los excesos y fíjense cómo me queda. Lo que era en cera se convirtió en un casquete ¿de qué? De porcelana. De porcelana. En un casquete de porcelana. Ahora bien, esta porcelana, ¿qué estructura tiene? Amorfa. No. Porque no va a ser... Esta porcelana que es resistente. Ah, cristalina. Parcialmente cristalina. ¿Es estética? No. ¿Qué le voy a hacer ahora yo acá arriba? ¿El glaseado? No. ¿Esto ya tiene la forma de un lateral, un canino y un central? Tiene que desgastar. La anatomía No tiene dentaria. forma, de hecho. ¿Con qué porcelana? ¿Qué hacemos la parte del cuerpo de la dentina? Les voy a repetir. Este casquete está ceramizado. Es una porcelana parcialmente cristalina y es resistente. ¿Es estética? No. ¿Con qué le voy a dar la estética? Con una porcelana feldespática pura, de estructura amorfa. ¿Sí? Ya tengo la resistencia de este casquete. Ahora tengo que estratificar, o sea, tengo que cuerpo, esmalte, glaseado, con una porcelana feldespática pura. ¿Se entendió eso? Lo único que hice fue cambiar de casquete. Ya acá el casquete y la porcelana que va arriba es todo cerámica dental. Entonces, ¿qué no voy a poner acá que puse en la porcelana sobre metal? ¿Cuál era la primera capa de porcelana? Opaco. ¿Tengo que poner opaco? No. ¿Por qué? Porque no hay metal. Claro, ¿qué voy a querer tapar? Si la función del opaco era tapar el metal. Entonces acá no pongo opaco. Entonces, ¿cuál es la primera capa que voy a colocar? Dentina. Dentina, empiezo a confeccionar, respetando la anatomía. Todo igual, dentina, esmalte, glaseado. ¿Vieron cómo quedó? Bueno, las infiltradas, si quieren ustedes después las leen un poquito, no le vamos a dar, las tendría que haber sacado porque ya no se utilizan prácticamente más. Y ya después las infiltradas no las vamos a dar, ¿sabes? No sé si estás por ahí. Sí, estoy acá. Bueno, lo saco. Porque sí, sacala. Después le voy a decir a Majo que antes de subir el Power, claro, yo no lo revisé. Le voy a decir que directamente que lo saque, lo infiltrado. ¿Sí? Bueno, porque va a ser, es mucho para ellos. Bueno, si bien se las dejo para la clasificación, ¿vieron esa diapositiva de clasificación? Feldespáticas reforzadas, inyectadas o coladas, infiltradas, se las dejo en la clasificación, pasamos directamente a las mecanizadas. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien. Sistema CAD-CAM.
habíamos dicho la semana pasada, ¿qué quiere decir eso? CAD-CAM. CAD quiere decir diseño asistido por computadora. Y CAM, manufactura asistida por computadora. Entonces, sintéticamente, ¿en qué se basa la técnica? En hacer un dibujo, ¿sí?, por computadora con un software especial de lo que yo voy a querer hacer, y después ese software que va a estar conectado con una máquina, esa máquina, por eso se llama manufactura asistida por computadora, me va a hacer, ¿sí?, el maquinado de esa pastilla, o en el caso de que vimos la semana pasada de ese círculo de metal, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada? Entonces, me va a maquinar ese material, ¿sí?, por técnica de manufactura asistida por computadora. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Esto sería una especie de 3D? Sí, más o menos, sí. Ah, bien. Entonces, fíjense cómo vienen las pastillas. ¿Por qué vienen así? Porque esto después se coloca en la máquina que me hace el fresado, ¿sí? Esta parte metálica se coloca en la máquina que me va a hacer el fresado y se convierte, en este caso, en esta, por ejemplo, corona, y en este caso, o en este caso, en esto. ¿Sí? Fíjense que está la pastilla y lo posterior al fresado, la pastilla y lo posterior al fresado. ¿Mm? Se puede hacer, si el odontólogo tiene la aparatología directamente en el consultorio, pero es raro que lo tenga tanto el odontólogo como el protésico, porque son aparatologías muy caras. Entonces, esto es un escáner de boca con el cual el odontólogo puede tomar, ¿sí?, las dimensiones de lo que quiere después que se convierta en eso hecho por computadora. Tomarlo directamente, tiene que tener el escáner bucal, ¿sí? Le va a aparecer en una pantalla lo que quiere hacer, sea por ejemplo una incrustación o lo que sea, Entonces le va a aparecer las dimensiones de lo que él ha tallado. Sí, es una aparatología, les vuelvo a decir, que no todo el mundo tiene, menos un odontólogo, ¿no? Este es uno de los sistemas más usados, el CEREC 3. Fíjense cómo cuando toman las medidas, no las medidas, cómo va a ser esa futura restauración, cómo sale en la pantalla. Y esto sería la unidad que tiene, esto se llama CEREC in Lab, que esto por lo general lo tiene el odontólogo cuando tiene todo el sistema. Es una técnica muy nueva, se obtienen trabajos muy, muy lindos. Esta es la fresa que va a hacer el desgaste. Siempre se trabaja con refrigeración porque la fresa va a generar calor y ese calor puede hasta fracturar ese casquete o lo que estemos haciendo en porcelana, entonces siempre con agua, con refrigeración. Y obtenemos el casquete, ¿sí? Por técnica CAD-CAM. Después, ¿qué hacemos? ¿Se lo empieza a cargar con porcelana? Se empieza con la estratificación. ¿Sí?
Siempre les vuelvo a repetir, la estratificación es fundamental para dar estética. Es fundamental. Estética. Casquete. Estratificación, profe, es el cuerpo y dentina, esa parte. Cuerpo y dentina, esmalte y glaseado. Cuando hablamos de estratificación hablamos de eso. Ah, los tres juntos. Ah, eso era. Gracias. Estratificación, estratos, ¿sí? Viene de ahí la palabra. Fíjense, por ejemplo, en este caso que yo tallé, ¿sí? Acá es una incrustación. Como una vez que hice el desgaste por técnica CAD/CAM, fíjense, esto es la incrustación, les vuelvo a la anterior. La incrustación es lo que voy a reemplazar y esto es el casquete. Incrustación, lo que voy a reemplazar y este es el casquete que viene acá. Visualmente se dan cuenta, ¿no? Esto y después esto. ¿Qué tengo que hacer ahora? La estratificación. Ahí lo tienen presentado. Ahí tienen la restauración terminada. Ahí lo tienen presentado. Restauración terminada. Restauración definitivamente cementada. No, cementada acá no, porque esto presentada va. Esto después va al odontólogo. Bueno, hay algunas fotos, pero para que vean cómo es. Fíjense acá, fundas de metal porcelana. Fíjense el sector anterior cómo se ve lo que hayamos hablado hoy. ¿Sí? Fíjense acá, estas son fundas de circonio. ¿Cómo es que se modifica la estética? Esto es lo que les mostraba antes, todo el sistema. Las fresas, la pastilla entera y después cuando está fresada. ¿Cómo el odontólogo puede cambiar estas viejas restauraciones de amalgama, premolar, molar, ¿sí? Por porcelana. Fíjense lo que les hablaba hoy de la estética. Fíjense todo esto filtrado. Acá está roto. Cómo se modifica la estética con la porcelana. Fíjense esto. Bueno, acá tiene una restauración de composite también que no está demasiado bien, pero esta porcelana, por ejemplo, fíjense cómo está acá y acá ya se le rompió también un pedacito. Ni se nota. Pero esto es fundamental, que es lo que yo les decía recién. Buen conocimiento de anatomía dentaria, buenas propiedades ópticas, ¿sí? Eso es fundamental, elección del color, eso es para que no se note después. Y buena técnica, o sea, por parte del laboratorista, ¿no? Fíjense esto. Son restauraciones que no se notan. Esto es para carillas, desgaste hecho para carillas. Fíjense, para carillas es, la carilla es solamente la parte que se ve de adelante, ¿sí? Eso es una carilla. Se hace el desgaste, carillas. Depende del laboratorista, pero esto también depende del odontólogo de que haga un desgaste con límites, ¿sí?
que después se puedan hacer, o sea, se pueden correlacionar con lo que va a hacer el laboratorista, ¿sí? Buenas impresiones, eso es fundamental. Bueno, cómo vienen las pastillas. Bueno, estamos hablando acá más o menos de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, esto es para que vean que no solamente se puede, por sistema CAD/CAM, fresar metal, como lo que vimos la semana pasada, o aleaciones, o fresar porcelana, ¿sí? Hay otras cosas que se pueden fresar, por ejemplo, polímeros, ¿sí? O sea, materiales plásticos también se pueden fresar. Ceras para colado también se pueden fresar. Provisorios para de polímero, o restaurativos de polímero, o polímeros para base de dentadura. En realidad se pueden fresar muchos materiales, más allá de tener la idea de que la técnica CAD/CAM es solamente para porcelana. Ya habíamos visto la semana pasada, fíjense cómo queda fresado una aleación y la porcelana. Acá está lo que veíamos la semana pasada de ese bloque circular. Esto es para recordarles cómo el fresado en bloques para aleaciones. Bien. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, ninguna. ¿Profe, el programa lo hace todo automáticamente? Y sí, todo, o sea, vos tenés que ponerle todos los parámetros, ¿no es cierto? Claro, yo no, por mi cuenta había hecho, me recibí de modelador 3D y toda esa cosa, pero por ahí, no sé, agarrar un software nuevo, no sé si es lo mismo o es compatible con otras cosas, eso me gustaría saber. O sea, lo que no sería compatible, o sea, sería compatible si tuvieras, correspondiera todo al mismo sistema. ¿Sí? Claro, o sea, sí, estoy igual, sí. Sí, es todo igual, Maneja algo, claro. Porque incluso, por ejemplo, el odontólogo puede tener el escáner y mandar la información, si está el mismo sistema, al laboratorio. Y después el laboratorio se encarga de hacer la parte de CAM, o sea, la parte de la manufactura. ¿Sí? Si no, directamente el odontólogo tiene todo el sistema. Ah, O sea, listo. Sí, esa era mi duda, así cómo compatibilizaban los dos, eso, si le mandaba el archivo o Sí, vos podés mandarle y después el laboratorista hace la parte del fresado. ¿Sí? Ok. Pero para eso tiene que corresponder todo, ser todo lo mismo, ¿no? Bueno, traté de no hacérselos tan pesados con una idea. Después, más adelante vamos a ver, más adelante me refiero a, no este año, sino el año que viene, vamos a hablar más y van a tener laboratorio con el protésico para hacer porcelana. ¿Mm? Bueno, ¿dudas? No, ninguna. Bueno, No. entonces, recuerden la semana que viene, después jueves, posiblemente el jueves, se suba la clase y entonces se evalúa aleaciones y porcelana. Profesora, me quedó algo pendiente, la temperatura de cocción de la dentina, porque íbamos hablando del opaco, me faltó la temperatura. No figura porque siempre una temperatura inferior, por eso no corresponde a esa porcelana. Está puesta a título orientativo, no informativo, para que vean cómo va disminuyendo, porque habíamos hablado de lo que era que siempre tenía que tener la aleación menor temperatura de fusión, ¿se acuerdan? Entonces, solamente para eso. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, Profe, chicos, consulta, sí. están preguntando qué capítulo del libro es. Les digo. Lo tengo acá, fíjate, eso, Pía. Les digo. Es el capítulo
capítulo 28. ¿Qué es el 29? Sí, capítulo 28 y 29. Que ahí en el capítulo 29 van a ver porcelana sobre metal, van a ver parte de lo que es la porcelana y parte de aleaciones para porcelana, ¿sí? Para que tengan un poco más de idea de eso, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Acuérdense que 8:15 es la evaluación primero, ¿eh? Creo que va a ser la misma modalidad, el mismo tiempo, todo. Sí, La semana que viene, sí. la semana que viene, exacto. Listo. Bien. Bueno, nos vemos la Gracias. próxima, Chao. chicos. Hasta la próxima. Chao, suerte. Chao. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao.